libro de Génesis, en el Viejo Testamento, se viene hablando del nacimiento de un Mesías. Dios creó a un hombre y a una mujer y los creó perfectos, pero el pecado los separó de Dios. Desde el mismo instante que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, se necesitó de un Salvador, de una persona que nos limpiara de pecado, y el único que calificó fue Jesucristo. Es por eso que hoy estamos recordando en el mes de diciembre, la Navidad, el nacimiento del Hijo de Dios, del Mesías. Jesucristo, que vivía en el cielo, que lo tenía todo allí, que es un rey, decide venir al mundo y nacer al igual que tú y yo nacimos, por medio de una mujer, ¿verdad? Para posteriormente entregar su vida allí en la cruz del Calvario. Dice el apóstol Juan que no existe un acto de amor más grande que este, que una persona ponga su vida por amor a otros. Pero hoy no vamos a hablar de la muerte de Jesús, sino que vamos a hablar de su nacimiento, algo que ocurrió hace 2000 años atrás. Es por eso que quiero llevarte en el día de hoy al Evangelio de Lucas. Todos aquellos que trajeron sus Biblias las pueden abrir. Los textos también van a ser proyectados en la pantalla para su conveniencia. Qué bueno que ya nos movieron aquella cámara, Betty, ¿verdad? Para un ladito, y así yo lo puedo leer allá también. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 2, y vamos a leer allí los versículos del 1 al 7. Y quizás, Betty, tú me puedes ayudar con la lectura de los textos. Sentadita ahí, no tienes ni que pararte. Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 7. ¿Y qué nos dice el versículo 1, Betty? Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Augusto César era un emperador romano, y dice que emitió un edicto para que todo el mundo fuese ¿qué? Empadronado. ¿Ustedes saben qué quiere decir la palabra empadronado? Aquí le llamamos censo, para que todo el mundo fuese censado, para que todo el mundo fuese contado. Todo el mundo tenía que ir a su ciudad natal para que fuese contado, para saber la cantidad de personas. El Imperio Romano en aquellos tiempos dominaba prácticamente todo el mundo conocido. Es como los Estados Unidos, que tienen muchos países, por ejemplo, como Puerto Rico. Los puertorriqueños al nacer son ciudadanos norteamericanos. En el tiempo de Roma había muchos países que eran colonias de Roma, y las personas cuando nacían tenían la ciudadanía romana. Pablo fue uno de ellos. A pesar de ser del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, también Pablo, que anteriormente se llamaba Saulo de Tarso. Tarso era un pueblo que era una colonia de Roma. Por eso es que Pablo decía que él también era ciudadano romano. ¿Qué nos dice el versículo 2? Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Habíamos dicho que Augusto César era el emperador romano y que Cirenio era el gobernador de una ciudad que se llamaba Siria. Aquí no tenemos mucha información, vamos a seguir con el versículo 3. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Iba todo el mundo para ser empadronado, para ser contado, para ser censado. ¿A dónde iban? Cada uno a su ciudad. Quiere decir que Martica tendría que ir allá a Honduras para contarse. Nosotros iríamos allá a Las Villas, ustedes irían a Oriente, Will iría allá a Santo Domingo, ¿verdad? Cada uno iba a la ciudad donde había nacido. Todas esas eran ciudades que pertenecían al Imperio Romano. Todo el mundo tenía que ir a su ciudad natal para ser contado, para ser censado. Versículo 4, llegue. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, y se llamaba Belén, cuando era la casa y familia de David. Dice que José subió desde Galilea a la ciudad de Nazaret, que se llamaba Judea, a la ciudad de David. ¿Cómo le decían a la ciudad de David? Que se llamaba Belén, en Belén, por cuanto José era de la casa y de la familia de David. ¿Quién es este José? Este José es el esposo ¿de quién? De María. De María.
pero ¿era el padre del niño que estaba en su barriga? No. El único ser humano que ha nacido sin padre. Hay dos seres humanos nada más, ¿verdad, Pedro? A Pedro León, que le gusta mucho la teología, solamente hay dos hombres nacidos de mujer que no tuvieron padre biológico. ¿Cuáles son? ¿Cuál fue el primero? Adán. ¿Y el segundo? Jesucristo. Solamente hay dos hombres. Miren qué interesante, amante, a los que les gusta tomar nota. Solamente hay dos hombres nacidos de barriga de mujer que no tuvieron padres biológicos. A Adán, ¿de dónde lo hizo Dios? Del polvo de la tierra. Y a Jesucristo, Dios lo puso en la barriga de María, que era una virgen. Quiere decir la palabra virgen, que nunca había tenido contacto ni relaciones sexuales con ningún hombre. Quiere decir que el padre de esa criatura no era José, el padre biológico. Él iba a ser el padre de crianza. Pero hay un dicho popular que dice que el dueño de la vaca, el dueño de la vaca, es el dueño del ternero. Así que José tenía que cargar con María y con el ternerito. Ustedes saben que cuando José se enteró que María estaba embarazada, la quiso dejar porque pensó que ella le había sido infiel, pero se le apareció un ángel y le dijo: oye, tranquilo Bobby, tranquilo, que todo está bajo control. Ese bebé que está ahí no es de ningún hombre, es mío, porque yo fui quien lo puso. Dios le dio una revelación a José y le dejó saber que ese niño que estaba en el vientre de María era hijo de él, era Jesucristo, el Salvador del mundo. ¿Qué nos dice el versículo 5? Para ser empadronado con María su mujer y desposada con él, la cual estaba encinta. Allí vino María con él, con José, para ser censado allí en la ciudad de Belén, que era de donde ellos eran originales. Vino José con su esposa María, que estaba ¿qué? Encinta. En lenguaje más popular, estaba embarazada, ¿verdad? Estaba embarazada. Versículo 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Tremendo problema ahora que se le presenta a José cuando va a su pueblo, a Belén, para inscribir a su esposa. ¿Qué sucedió? Vuélvemelo a leer, Betty. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Se le presentó que el parto a María estando allí en Belén. Oye, yo no sé si ustedes han visto las noticias. A veces a una mujer se le presenta el parto y se forma el corre-corre Marti y llama y la mujer da luz en el rescue, en el carro que la estaba llevando para el hospital, ¿verdad? Hasta en el avión, en el taxi, cuando el muchacho dice voy para afuera, y estando ellos allí en Belén, se les presenta, dice que se le cumplieron los días del alumbramiento a María. Llegó la hora de dar a luz, de parir. Vamos a ver qué sucedió en el versículo 7. Y dio a luz a su niño primogénito, a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ok, este versículo está bien interesante. Vamos a volverlo a leer. Dice que dio a luz a su hijo, ¿qué? Primogénito. ¿Qué quiere decir la palabra primogénito? Que era el primero. ¿Era el primer hijo de quién? De María. Pregunto, ¿era el primer hijo de José también? ¿Estudiosos de la Biblia? No, porque José ya había tenido otros hijos con otra mujer. Quiere decir que cuando Jesús nació, ya él tenía medios hermanos por parte de su papá de crianza. Recuerden que no era el padre biológico, pero que era Jesucristo, el hijo primogénito de María. ¿Tuvo más hijos María después de Jesús? Dice la Biblia que tuvo hijos y que tuvo hijas, ¿verdad? Pero Jesucristo era ¿cuál? El primogénito. Y lo envolvió en ¿qué? Fue a Walmart María, Mati, compró un paquete grande de Pampers de eso, había Walmart ahí en Belén, habían Pampers. ¿En qué lo envolvió, dice la palabra? En pañales. En pañales. ¿Cuántos recuerdan los pañales ahí de Moreno? Aquellos pañales blancos, que después que los muchachos hacían sus necesidades, había que lavarlo, ponerlo en la tendedera. Oye, los patios, yo no sé cómo es allá en Honduras ni en República Dominicana, Willy,
pero los patios allá en Cuba yo recuerdo que habían ponían unos cordeles de punta a punta de allá, Yamiel, ¿de qué ciudad tú eres en Cuba? De La Habana. Allá también habían esos cordeles en los patios, o esas cosas allá de Guajiro, del campo de nosotros. Bueno, ponían unos cordeles así de punta a punta y una vara y subían aquellos pañales blanquitos allí para que se secaran, porque habían que usarlos otra vez. No teníamos el privilegio que tenemos, por ejemplo, Jaden, que nació aquí en Estados Unidos, y que cuando yo le digo que es cubano, él me dice, no, yo no soy cubano, yo soy americano, porque yo nací aquí en América, ¿verdad? Él es muy orgulloso. Bueno, ahí con Jaden no tuvimos que utilizar pañales. ¿Por qué? Porque tuvimos la oportunidad de vivir en un país como los Estados Unidos, que produce leche y miel, pero Jesucristo no tuvo esa ventaja que tuvo, por ejemplo, mi hijo Jaden, ¿verdad? Y dice que lo envolvieron en pañales y lo acostó, ¿dónde, Betty? En un pesebre. En un pesebre. ¿Saben ustedes qué cosa es un pesebre? Donde van los animales. Donde comen los animales. Es como una canoita donde se le echan la comida a las vacas, a los chivos, a los terneros, a las ovejas. Ahí acostaron a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Se imaginan ustedes qué manera de humillarse el Hijo de Dios? Yo recuerdo que cuando nació Jaden, nosotros fuimos a una tienda que se llama La Ideal. ¿Cuántos la conocen? Yo no sé si todavía existe. ¿Todavía existe? Bueno, ahí fuimos y escogimos la cama, que era una cama que se desarmaba, que primero era cuna, después se iba viendo cuando era un poquito más grande, ¿verdad? Bueno, pues Jesucristo, tengo que decirte hoy que no tuvo ningún tipo de esos privilegios. Lo envolvieron en pañales y nació en un pesebre, en una canoa, de darle comidas a los animales. ¿Y por qué terminaron ellos que ir allí a aquel lugar? Porque no había ¿qué? Lugar para ellos en el mesón. No había lugar para ellos, ¿dónde? En el mesón. ¿Qué cosa es un mesón? Es como un hostal, como un motel. Como todo el mundo había tenido que venir a esa ciudad a inscribirse, parece que estaba el pueblo repleto de personas, que no había cabida ya en los hoteles. Aquí, por ejemplo, si usted va por toda la calle 8, usted va a ver que hay muchos moteles. Bueno, allí en Belén todos esos moteles estaban llenos, y el Hijo de Dios tuvo que ir allí al lugar de los animales y nacer en un pesebre. Bueno, este es el primer texto que quería compartir contigo en el día de hoy, que narra el nacimiento de Jesucristo. Tengo un segundo texto a continuación de este, que se encuentra ahí mismo en el capítulo 2 de Lucas. Son los versículos del 8 al 14. ¿Qué nos dice el 8, Betty? Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Qué dice que había allí en la misma región? Pastores. ¿Y qué estaban haciendo estos pastores allí en Belén? Dice que velaban y guardaban las vigilias de la noche, que eran cada 3 horas, sobre su rebaño. Esta oración, para los que les gusta tomar nota como Martica, es lo que nos indica que Jesucristo no nació en diciembre. ¿Por qué? Porque en diciembre hay mucho frío y los pastores no sacaban a las ovejas por la noche a pastorear porque había mucho frío. Este es uno de los indicios que nos dice que Jesucristo no nació en diciembre. Se cree que nació en un mes un poco más cálido, por ejemplo como septiembre. Se cree que nació más bien como en septiembre. Dice que habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Vamos a ver qué sucedió con estos pastores que estaban allí de noche pastoreando a sus ovejas, en el próximo versículo. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. ¿Qué nos dice ahí? Que se les presentó ¿qué a los pastores? Un ángel del Señor. Un ángel del Señor. ¿Sabe usted la diferencia entre un ángel del Señor y el ángel del Señor? ¿Sabe la diferencia? Porque la diferencia es muy grande con solamente cambiar el artículo. Cuando usted lee en la Biblia un ángel del Señor, ¿de quién me está hablando? De un ángel cualquiera. Puede ser Miguel, puede ser Gabriel, puede ser en el cielo hay miles, millones, billones de ángeles. Puede ser cualquiera de esos. Cuando dice un ángel, que es un pronombre indefinido, un artículo indefinido.
Pero cuando dice el ángel del Señor, ¿a quién se refiere? A Jesucristo. Cuando usted lee en la Biblia, se le apareció el ángel de Dios, está hablando de Jesucristo. Bueno, dice que ahí a los pastores se les presentó un ángel que no sabemos quién fue. ¿Y qué sucedió cuando este ángel se presentó allí donde estaban los pastores? Dice que los rodeó de un gran resplandor. Un gran resplandor. Donde quiera que esté la presencia de Dios o de un ángel de Dios, siempre va a haber allí un gran resplandor. En ocasiones hay hasta terremotos cuando se aparece la gloria de Dios en un lugar, como sucedió cuando estaban Pablo y Silas en la cárcel adorando a Dios. Dice que la gloria del Señor los rodeó con un gran resplandor. ¿Y qué sucedió con los pastores? ¿Qué tuvieron ellos? Gran temor. Y tuvieron gran temor, porque ellos no sabían lo que estaba pasando. Vamos a ver qué sucede en el versículo 10 con este ángel del Señor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. El ángel le dijo: tranquilo, que no tienen nada que temor. No hay nada que temer, porque la visita mía aquí, el motivo de mi visita aquí, ¿cuál es? Doy nuevas de gran gozo. ¿Cuáles eran las nuevas de gran gozo que venía a anunciar este ángel a los pastores? ¿Qué es lo que estamos celebrando hoy? El nacimiento de Jesucristo. Dale un aplauso al Señor, porque eso es lo que estamos celebrando precisamente en el día de hoy, el nacimiento de Jesucristo. Es por eso que son nuevas de gran gozo. Debe haber gozo en nuestros corazones en el día de hoy, que estamos celebrando el nacimiento de Jesucristo. ¿Y que será para quién ese gran gozo? Para todo el pueblo. ¿Para qué pueblo me está hablando ahí? ¿Para quién era ese gozo nada más? ¿Para qué pueblo? En ese momento para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel, porque Jesucristo vino ¿para qué? Para salvar al pueblo de Israel, ni a ti ni a mí. Lo que sucede es que como los israelitas, los judíos, no aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces Dios en su infinito amor y misericordia abrió el plan de salvación para nosotros los gentiles. Así que no tenemos cómo agradecerle a Dios que se haya acordado de nosotros, aún sin ser judíos, y que ahora también nosotros seamos parte de la promesa de Dios. Dice que será de gran gozo para todo el pueblo. Versículo 11. ¿Cuál era esa buena nueva de gran gozo? Versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque esas eran las buenas nuevas que traía aquel ángel a los pastores que estaban allí pastoreando a sus ovejas. Que ha nacido hoy, quiere decir que ya esa noche había nacido el Señor, que ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Cómo se llamaba la ciudad de David? Habíamos dicho Belén. En Belén, ¿quién había nacido? Un Salvador, que es ¿quién? Cristo el Señor. Aleluya, gloria a Dios en esta hora. Esa fue la misión y el mensaje del cielo que había traído aquel ángel a los pastores, que esa noche había nacido en Belén el Salvador del mundo, Jesucristo nuestro Señor. Versículo 12. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Cuál fue la señal que le dio el ángel a los pastores cuando llegaran a Belén? Porque quizás habían nacido otros niños esa noche allí también. ¿Cuál fue la señal que les dio para que supieran cuál era el Salvador del mundo, el Cristo? ¿Cómo lo iban a encontrar? Envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud, las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían. Pregunto, ¿el ángel vino del cielo solo? Vuélvemelo a leer. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían. ¿Cuántos ángeles venían con el ángel este? Una multitud. Una multitud. Cuando usted lea en la Biblia multitud, oiga,
Son miles y miles. Quiere decir que el ángel vino acompañado con una multitud de huestes celestiales. ¿Qué son huestes celestiales? Más ángeles. Venía rodeado con muchos ángeles y que alababan a Dios y que decían. ¿Cuál era la alabanza que le daban a Dios? En el otro versículo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Estas eran las buenas nuevas que traían esta multitud de ángeles. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Dale otro fuerte aplauso al Señor en esta hora, porque esas son las buenas nuevas que ahora tú y yo tenemos que anunciarle al mundo. Que no todo está perdido, que gracias a que Jesucristo vino y nació en un pesebre, ahora no todo se ha perdido. Que la función principal de la iglesia, ¿cuál es? Predicar que las malas noticias. Yo le decía a mi mamá los otros días, te tengo una noticia, le digo yo a mi mamá, me dice, buena o mala. Y yo le digo, si la quieres hoy mala, pon el canal 41 a las 5 o pon el 23, porque yo nunca te voy a llamar para darte malas noticias, porque el Señor nos ha llamado ¿a qué? A dar buenas noticias. Dice un pastor una vez, ven acá, pastor Juan Carlos, y tú no predicas el infierno y el diablo, y no. A mí Dios me llamó para predicar a Jesucristo, porque el que vive en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Así que si tú lo puedes creer, dale un fuerte aplauso al Señor. La función de la iglesia de Cristo es predicar las buenas nuevas de salvación. Así que cuando tú vayas a hablar con alguien, con un amigo tuyo, uno que trabaja, no le des malas noticias. No le digas, oye, se me rompió el carro, me duele la barriga, se me murió un tío. No le digas eso, porque para eso pongo el canal 23 a las 6 o el 41 a las 5. La principal función de nosotros es predicar las buenas nuevas de salvación. Se me rompió el carro, eso no tiene problema, se arregla. ¿Cómo se llama? Me quedé sin trabajo, no importa, Dios te tiene uno guardado mejor. Se rompió una relación que ya no existe, bueno, Dios te tiene una compañera, un compañero mejor esperando por ti. Dice la palabra de Dios, apodérate de esta promesa en el día de hoy, que para los que aman a Dios, para los hijos de Dios, como decía esa canción, todas las cosas nos ayudan para bien. Dale otro fuerte aplauso al Señor. Porque entonces, ¿qué diría José cuando los hermanos los vendieron como esclavos a Egipto? O cuando llegó allí a Egipto y lo metieron preso en una cárcel. Porque Dios nos pone en un proceso para llevarnos al lugar que Él escogió para nosotros desde antes de nacer, desde que estábamos en los vientres de nuestras madres. Así que como hijos y como hijas de Dios, Dios quiere lo mejor para nosotros. Te pregunto en el día de hoy, ¿quiénes tienen hijos aquí? Levanten las manos. No sabía ayer que tenías hijos. ¿Cuántos tienes? Uno. ¿En Cuba o aquí? En Cuba, qué bueno. Te pregunto en el día de hoy, ¿tú quieres para tu hijo, hijo o hija? Varón. ¿Tú quieres para tu hijo lo mejor o lo más malo? Lo mejor, ¿verdad? Y si nosotros los seres humanos queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Dios que está en los cielos quiere lo mejor para ti, para mí? Dale otro fuerte aplauso al Señor. Fíjate tú si quieres lo mejor para ti, que envió lo más preciado que Él tenía, que es su propio hijo, y lo envió a la tierra para que muriera en una cruz, para que ahora, cuando nosotros nos paremos frente a Dios y el diablo nos trate de descalificar por nuestros malos actos aquí en la tierra, Jesucristo, ese mismo que nació en un pesebre hace 2000 años atrás y que está sentado a la diestra del Padre abogando por ti y por mí, ese mismo Jesucristo se va a parar frente a Dios y va a decir, ninguno de ellos califica para entrar en el reino de Dios, pero yo pagué por toda su deuda. Dale otro fuerte aplauso al Señor. Ese es el Jesucristo que yo te vine a predicar hoy, ese mismo que nació en un pesebre en la ciudad de Belén hace 2000 años atrás. Y ya resumiendo este pasaje del nacimiento del niño Jesús, quiero llevarte ahí mismo en Lucas capítulo 2 a los versículos del 15 al 20. Y le vamos a pedir a Jade que nos proyecte el número 15 y a Betty que nos ayude con la lectura del texto. Versículo 15, Betty, ¿qué dice? Sus
sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron los unos a los otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, y el Señor nos ha manifestado. Una vez que ya, ¿cuántos ángeles habíamos dicho que habían venido del cielo? Multitudes. Una gran multitud. Una vez que ya los ángeles ascendieron al cielo, que ya le dieron las buenas nuevas de gran gozo a los pastores, ¿qué decidieron hacer ellos? Vámonos para allá, para Belén, para verificar que esto que nos acaba de revelar los ángeles es verdad. Y salieron para allá, para Belén. Vamos a ver qué sucedió cuando estos pastores llegaron allí a Belén en el versículo 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y a un niño acostado en un pesebre. ¿Cómo fueron para Belén? Fueron allí despacito, se tomaron su tiempo, pasaron primero por la calle 8, llegaron allí a Versalles, Martica, pidieron un cortadito, un cafecito cubano. No hay mucho apuro. Cuando lleguemos allá, llegamos. ¿Fueron así o fueron un poquito más rápido? ¿Qué dice Betty? Apresuradamente. Dice que fueron para allá, ¿cómo? Apresuradamente. Oye, vámonos para allá, para Belén, para ver si es verdad esto que nos dijeron los salmos. Es el Salvador del mundo. Vamos para allá que queremos ver esto. Y cuando llegaron allí a Belén, ¿qué se encontraron? Y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Allí estaban en Belén. ¿Dónde? ¿En el motel? En el mesón. ¿En la cuna comprada en la tienda, la ideal? No, dice que estaban allí María y José con el niño acostado. ¿Dónde? En el pesebre. Ese fue el cuadro. Entonces verificaron los pastores que lo que le habían revelado los ángeles era verdad. Allí encontraron al niño acostado en un pesebre y a sus padres José y María. Versículo 17. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Una vez que llegaron allí a Belén, entonces le hicieron, parece que allí habían otras personas allí con ellos, y dice que le dejaron saber lo que el ángel les había revelado, porque recuerden que ya ellos sabían que esto había sucedido por la revelación que habían recibido por parte del ángel. Próximo versículo. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores Por eso que les decía que al parecer habían otras personas allí alrededor del pesebre, aparte de los padres, porque dicen que todos los que los oyeron se maravillaron. Era como una confirmación del cielo de que ese niño que había nacido ese día en Belén no era un niño cualquiera. ¿Quién era ese niño? Ese niño era el Mesías prometido desde el Viejo Testamento. Ese niño era Jesucristo, Emmanuel, el león de la tribu de Judá. Dan un fuerte aplauso a ese niño, al Mesías, a Jesucristo, que es quien lleva el nombre de nuestra iglesia, el león de la tribu de Judá. Versículo 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Allí estaba la Madre María observando todo. Recuerden que a la primera que se le apareció el ángel, ¿a quién fue? María. A María, y le dijo: tú vas a tener un hijo siendo virgen y le vas a poner por nombre Jesucristo, Emmanuel, que es Dios con nosotros. Ella fue la primera que recibió la revelación del cielo por parte del ángel, y ella ahora está aquí, dice ahí, meditando todas estas cosas en su corazón. Y con el versículo 20 ya resumimos este pasaje. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Cómo regresaron esos pastores a su casa, a su rebaño? ¿Qué dice? Léemelo otra vez. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios. Glorificando y alabando a Dios. ¿Por qué? Por todas las cosas que habían oído y visto, como les había dicho. Por todas las cosas que habían oído, que habían visto y que se les habían dicho. Dale otro fuerte aplauso al Señor. Les pregunto en el día de hoy, ¿no creen ustedes que estos pastores fueron unas personas privilegiadas de que se les había aparecido un ángel del cielo para anunciarle el nacimiento del Hijo Jesucristo? Tremenda bendición, ¿verdad?
Bueno, tengo un versículo que encontré en el libro de Isaías y ya con él vamos a ir resumiendo esta predicación en el día de hoy sobre el nacimiento de Jesucristo. Este versículo de Isaías se encuentra en Isaías capítulo 9 y es el versículo 6. ¿Qué nos dice? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado de su hombro, y se llama su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Dice ahí el profeta Isaías. Les pregunto, ¿el profeta Isaías vivió antes de Jesús, durante Jesús o después de Jesús? Antes. El profeta Isaías es uno de los profetas del Viejo Testamento. Esto lo dijo Isaías, ¿usted sabe cuántos años antes de nacer Jesús? Como 700 años antes del nacimiento de Jesús. Miren lo que dijo: porque un niño nos es nacido. ¿A quién se refería? A Jesucristo. 700 años antes de nacer Jesús nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre como, repítelo conmigo, vamos a repetirlo todo al conteo de 3, 1, 2 y 3. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Dale otro fuerte aplauso al Señor. Yo le voy a añadir 2 nombres más. Eso es alguno de los nombres que tiene Jesucristo en la Biblia. Yo le voy a añadir 2 más. Uno sería ¿cuál? El nombre de nuestra iglesia. ¿Cuál es? León de la tribu de Judá. Y el otro nombre que le vamos a añadir ahí es Emmanuel. ¿Por qué Emmanuel? Porque es precisamente la canción que vamos a cantar ahora para resumir esta predicación en la tarde de hoy. Así que si puedes, ponte de pie y ayúdame a cantar esta preciosa canción que se titula Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Así que alaba al Señor con esta preciosa canción, Emmanuel. Emmanuel se ha revelado a mi vida. Emmanuel cambió la historia, dirigiéndola en Dios. Emmanuel vino a este mundo para darnos salvación. Ayúdame a cantarla. Emmanuel, Dios con nosotros. El deseado de calma, Emmanuel, en tu puedes confianza, la revelación del cielo. ¿Dónde está? Está aquí. Siente la revelación del cielo en tu vida en este momento, Emmanuel, porque dice la palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Siente la presencia de Dios en tu vida. De los suyos, Emmanuel, en sus promesas siempre sabe responder. Emmanuel trajo en sus manos el tesoro que anhelé. Alábalo. Dios con nosotros. Eleva tus manos al cielo. Siente la presencia de Emmanuel en tu vida en esta hora. Hay poder desatado del cielo cuando elevamos nuestras manos al cielo. La revelación del cielo está aquí. Emmanuel lo crucificaron. Resucitó. Gracias, Señor. Gracias no solo porque naciste en un pesebre, porque fuiste crucificado en una cruz,
Que resucitaste el tercer día, Señor. Y gracias a eso ahora nosotros tenemos vida eterna en Cristo. Del cielo está aquí. El león de Judá siente la presencia de Manuel en tu vida. El cielo está aquí. Gracias te damos, Señor. Gracias por haber nacido en ese pesebre, Señor. Y por haber dado tu vida por amor a nosotros los pecadores. Gracias, Señor. Gracias, Emmanuel. Gracias, León de la tribu de Judá. Dar un fuerte aplauso al León de la tribu de Judá, a Emmanuel. ¿Cuántos han sentido que el Señor los ha bendecido hoy por medio de las canciones, ¿verdad? Por medio de las alabanzas, por medio de la palabra? Dice la Biblia que la palabra de Dios no regresa vacía. Y yo estoy seguro que esta palabra ha bendecido tu vida en el día de hoy. Pues nada, nos vamos como mismo llegamos a este lugar cantando esta canción movidita que dice: yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine hoy a León de Judá con un solo propósito. ¿Cuál es? Alabar a Dios. Así que nos vamos como mismo llegamos, cantando con alegría y gozo en nuestros corazones. Lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Vaya un poquito ahí donde está, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Cuán alegre estoy cantando. Cuán alegre estoy cantando. Aleluya, lo estoy alabando. Aleluya, lo estoy esperando. Aleluya, lo estoy alabando. Aleluya, lo estoy esperando. Esperando a mi Señor. Pero ya no es un pesebre, ni como un mesías, ni como un niño, como un rey que viene a recoger a su iglesia, como el león de la tribu de Judá. Aleluya, lo estoy alabando. Aleluya, lo estoy esperando. Aleluya, lo estoy alabando. Aleluya, lo estoy esperando. Esperando a mi Señor. Esperando a mi Señor. Oh, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Cayendo sobre mí, como un rayo, cayendo sobre mí. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva. El Espíritu Santo ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Y rayo, cayendo sobre mí, como un rayo, cayendo sobre mí. Que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema. Fuego, la iglesia pide fuego. Fuego del Espíritu Santo. La iglesia pide fuego. Querido, pide tú también. Hermano querido, pide tú también. Cristo viene a llevar su iglesia a Jerusalén. Porque mi Cristo viene a llevar su iglesia a Jerusalén. Con fuego, la iglesia pide fuego. Fuego y fuego, la iglesia pide fuego. Querido, pide tú también. Hermano querido, pide tú también. Porque mi Cristo viene a llevar su iglesia a Jerusalén. Porque mi Cristo viene a llevar su iglesia a Jerusalén.
ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva. Que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema. El Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó. El Espíritu Santo ya llegó, cayendo sobre mí como un rayo. Bueno, y con esa misma alegría en nuestros corazones, ahora vamos a compartir un delicioso arroz con gris que nos preparó ayer y unas ricas costillas que nos trajo Betty. Que Dios me los bendiga en esta Navidad y que no se les olvide nunca que el verdadero significado de la Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de nuestro Señor esté con todos ustedes todos los días hasta el fin. Estamos despedidos, muchas gracias. Que Dios me los bendiga a todos.